Protestas en la frontera. Migrantes venezolanos exigen que los dejen ingresar a Estados Unidos. Los agentes fronterizos responden con balas de goma. La acción afirmativa en serio peligro. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos analiza si la raza o etnia de un estudiante debe seguir considerándose al momento de postular a una universidad. Y tiemblan los bolsillos de millones de personas. En solo días, la Reserva Federal podría anunciar un nuevo incremento a la tasa de interés. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronzat. Iniciamos con lo siguiente. Migrantes venezolanos están desesperados. Llevan 2 semanas acampando en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin que nadie les dé una respuesta a su crítica situación y hoy denuncian haber sido agredidos por agentes fronterizos. Claudia Cisneros nos tiene toda la información. El vía crucis de los migrantes venezolanos no termina. Algunos de ellos tomaron hoy una desesperada medida al intentar cruzar hacia El Paso, Texas, por el río Bravo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que presuntamente motivó a los agentes de la patrulla fronteriza a dispararles balas de goma para dispersarlos. La manifestación comenzó de manera pacífica, pero se salió de control cuando los uniformados comenzaron a disparar los perdigones y lesionaron a 2 adultos y un menor, de acuerdo a información preliminar. Nosotros no estamos pasando, solamente queríamos llegar ahí a dar un mensaje y agarraron a una niña menor de edad y la arrastraron. Y solamente corrimos otra vez para este lado porque no queremos que nos lleven quién sabe para dónde. Llegó la policía, nos dijeron que nos sentáramos, que nos calmáramos, que iban a conversar con nosotros pacíficamente. Les hicimos caso, nos sentamos, esperamos por ellos. De repente llegaron más, nos engañaron y nos corretearon. Cientos de sudamericanos han estado viviendo por más de 2 semanas en tiendas de campaña frente al muro fronterizo y afirman que protestaron porque quieren que los dejen pasar a Estados Unidos, ya que consideran muy injustas las recientes políticas migratorias que concretaron ambos países y que los tienen varados en México. Portando banderas de Estados Unidos, México y Venezuela, muchos migrantes que caminaban por la orilla del río denunciaron enojados que los agentes los atacaron sin un motivo aparente. Al parecer fue el fin de semana que comenzaron los problemas cuando los migrantes elaboraron una bandera gigante de Estados Unidos junto al artista Roberto Márquez Robens, quien intentó cruzar el río Bravo acompañado de un migrante. Eso provocó que se enojaran los agentes fronterizos, quienes dispararon las balas de goma y los detuvieron a ambos, de acuerdo a lo denunciado por los migrantes, aunque tal versión no ha sido aún confirmada por las autoridades estadounidenses. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV. La secretaria de Relaciones Exteriores de México solicitó información sobre estos hechos al gobierno de Estados Unidos, agregando que rechazan cualquier uso excesivo de fuerza y que el respeto a los derechos humanos debe primar en la actuación de las autoridades migratorias. Mientras tanto, la mayoría conservadora del máximo tribunal del país analiza poner fin a cualquier consideración de raza en las admisiones en 2 universidades estatales, un precedente que podría afectar a miles y miles de estudiantes. Desde Washington, Alfredo Miranda con la controversia. La Corte Suprema escuchó argumentos orales en 2 casos que desafían los programas de acción afirmativa que contemplan el factor racial en el proceso de admisión en las universidades de Harvard y Carolina del Norte. Los demandantes argumentan que esta última negó la admisión a solicitantes blancos y asiáticos para dar preferencia a afroamericanos, hispanos y nativos. Denial of an opportunity to fairly compete for admission when one of the factors that's used as racial classifications is sufficient to create concrete injury. El programa se ve nuevamente amenazado tras numerosos intentos en el pasado, en los que el máximo tribunal confirmó su vigencia bajo los argumentos de que la diversidad educativa es un interés apremiante que justifica tener en cuenta la raza como un factor en las decisiones de admisión. Trajimos una verdadera satisfacción a la Corte al ayudarla a comprender lo que realmente significa un plan integral de admisiones que se usa o considera la raza de una manera muy limitada, pero poderosa y significativa, y representa la promesa de lo que realmente es este país. El caso contra Harvard acusa a la universidad por discriminar a los estudiantes asiático-estadounidenses al usar un estándar subjetivo para medir rasgos como la simpatía, el coraje y la amabilidad y crear un techo para ellos en las admisiones. Vimos hoy un ataque a uno de los casos canónicos que ha convertido a este país en una democracia, y es Brown versus la Junta de Educación de 1954, un caso que llegó a la
victoria en un momento en que había un apartheid patrocinado por el Estado en este país con base en el sometimiento de los negros. La autorrecusación de la magistrada Ketanji Brown Jackson, además del duro cuestionamiento por parte de la mayoría de magistrados conservadores a la acción afirmativa, hacen prever que la Corte Suprema podría eliminar el programa. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. La posibilidad de que los demócratas pierdan el control de la Cámara Baja y el Senado es real. Con eso en mente, han intensificado sus campañas y están lanzando al ruedo a importantísimas figuras como el expresidente Barack Obama, quien ya visitó los cruciales estados de Georgia, Michigan, y el sábado habrá de acompañar al presidente Joe Biden en Filadelfia, mientras que el senador de Vermont, Bernie Sanders, visitará 7 estados en los próximos días. Y salen a la luz las intenciones que tenía David DePapi si hubiera encontrado a Nancy Pelosi en su residencia de San Francisco. Su testimonio deja al descubierto la violencia con la que buscaba operar. Wendy Castillo nos dice lo que pretendía hacer el atacante. El acusado de golpear al esposo de Nancy Pelosi quería secuestrar a la congresista y romperle las rodillas con su martillo, de manera que fuera en silla de ruedas al Capitolio para que el resto de parlamentarios vieran que sus acciones podían tener consecuencias. Según la declaración jurada, el agresor admitió su responsabilidad ante las autoridades. Este ataque, a solo días de las elecciones del 8 de noviembre que determinarán el control del Congreso, según expertos, fue un recordatorio de la toxicidad del ambiente político que se vive en el país. Un clima en que la violencia se está usando. Obviamente no ayuda que en las redes sociales está llena de conspiracías y que ambos lados, la izquierda y la derecha, se siente cómodo usando violencia y tenemos elementos extremos en ambos lados. Las redes sociales de David DePapi siguen teorías de conspiración que afirman que la vacuna del COVID-19 mata, que Biden robó las elecciones. También sigue el grupo QAnon, donde se encuentran teorías antisemitas y que piensan que hubo fraude el día de las elecciones. Hechos que hicieron que el presidente Biden relacione el ataque a Pelosi con el asalto al Capitolio, porque el agresor gritó ¿Dónde está Nancy?, una consigna usada durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según han relatado los agentes federales al presidente. Por ello, en momentos en que las amenazas a los funcionarios se encuentran en su punto más alto, se instó a los miembros del Congreso a solicitar recursos de seguridad adicionales, incluyendo el aumento de las patrullas policiales en sus vecindarios. Nosotros vamos a tener menos acceso a ellos y ellos van a tener menos acceso al pueblo, que realmente es una gran pena cuando estamos en una democracia. David DePapi habría abusado presuntamente de sus hijos y su hijastra cuando eran niños, afirmó una supuesta víctima, quien en redes sociales escribió: este ataque contra el esposo de Nancy Pelosi fue un shock para mí, aunque no mucho considerando el tipo de abuso extremo que nos infligió a mí y a mis hermanos. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. La organización Trump estafó a las autoridades de impuestos durante 15 años. Esa fue la declaración de apertura de un fiscal el día de hoy, el inicio del juicio en el que se acusa a la organización del expresidente de fraude fiscal criminal. Sin embargo, la defensa declaró diciendo que el director de finanzas, Allen Weisselberg, actuó por su propia cuenta. Y bajo la sombra de una recesión, el mes de noviembre podría traer aún más problemas financieros para miles de hogares en este país a nivel nacional. Esto después de que la Reserva Federal posiblemente suba por 6ª vez desde marzo la tasa de interés porcentual. Está con nosotros Dayanis López para explicarnos. Dayanis, buenas noches. Muy buenas noches, José. Y esto es algo que la Reserva Federal había anticipado como medida para seguir frenando la descontrolada inflación que, de acuerdo a algunos economistas, desciende levemente. Y pese a ello, este 2 de noviembre posiblemente de este nuevo aumento de 0.75 puntos porcentual. De acuerdo a la Reserva Federal, el objetivo principal es desacelerar la inflación con un aterrizaje suave que frene el consumismo y así alejar la economía de la recesión y sin la gran pérdida de empleos. Al tener una inflación de este nivel y controlar la demanda,
se requiere de una política monetaria restrictiva. Por lo que con esta sexta subida de la tasa de interés referencial desde marzo, los bolsillos del consumidor verán un impacto desde su tarjeta de crédito, préstamo de automóvil, la tasa hipotecaria o la deuda estudiantil, así como las cuentas de ahorros. Todo préstamo que el consumidor quiera obtener, pues va a costar más, aunque si bien es cierto, la política monetaria restrictiva no tiene un efecto inmediato, lo vamos a poder sentir más en los próximos meses. Debido a que los consumidores dependen ahora más de sus tarjetas de crédito para sobrellevar la crisis económica y al mismo tiempo esta deuda está entre las que pagan las tasas de interés más altas, el economista Ramos recomienda tener cuidado. Una reducción de los créditos al consumidor en general, o bien tratar de pagarlos o de consolidarlos si es que se puede hacer. Además de enfrentar una alza en los intereses, la economía de millones de hogares a nivel nacional seguirá siendo impactada por la inflación, la demanda pospandémica, la escasez de la cadena de suministros, eventos geopolíticos, así como la guerra en Ucrania. José, y además de este aumento en la tasa de interés en noviembre, la Reserva Federal pronostica otro incremento para finales de este año o principios del próximo. Todo dependerá si mejora la economía o la inflación. Regreso contigo. Gracias, Dayana, y buenas noches. Vamos a una breve pausa, regresamos con más información a cierre de edición. Es el gran regreso de Lula da Silva, gana las elecciones brasileñas, mientras que su contendiente Jair Bolsonaro continúa en silencio. Y lo llevaremos a conocer la famosa Catrina, que está incluida en el libro de récords Guinness. Lula da Silva celebra como el nuevo presidente electo de Brasil, una victoria que representa el regreso de la izquierda al poder. Por su parte, el presidente actual Jair Bolsonaro se mantiene en absoluto silencio después de su derrota. Abel Álvarez con la siguiente crónica. Obrigado. Intentaron enterrarme vivo y aquí estoy. Fueron las primeras palabras de Luis Inácio Lula da Silva, luego de su impresionante e histórica victoria sobre Jair Bolsonaro en las reñidas elecciones de este domingo en Brasil, con la que culminó su resurrección política para llevar de nuevo a la izquierda al poder. Nunca nadie se había impuesto en unos comicios de ese país con 60 millones de votos ni con una diferencia tan mínima. Este lunes, con casi el 100% de los sufragios contabilizados, Lula da Silva suma casi 51% contra el 49.10% de su rival. Miles de eufóricos brasileños inundaron la avenida Paulista en Sao Paulo para festejar por todo lo alto el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores, quien entre otros grandes desafíos enfrenta la titánica tarea de reducir la pobreza y unificar a una nación políticamente fracturada. Fue el mejor de los regalos para el nuevo mandatario, que en el pasado jueves cumplió 77 años y que después de gobernar Brasil del 2003 al 2010, regresa a la presidencia casi 3 años después de haber pasado 580 días en prisión en el 2018 por corrupción pasiva y lavado de dinero. Un punto a destacar es que cuando Luis Inácio Lula da Silva llegue a la presidencia el próximo enero, los casi 569 millones de habitantes de América Latina y el Caribe estarán regidos por 13 gobiernos socialistas, comunistas y de izquierda, lo que representa el reto político más grande a la influencia hegemónica de Estados Unidos en el hemisferio occidental en el siglo XXI. Aún resta por ver si Jair Bolsonaro aceptará la derrota porque hasta el momento no ha concedido ni ha hecho ninguna declaración pública. Y se teme que podría seguir los pasos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien 2 años después de perder ante Joe Biden, continúa sin reconocer la debacle. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Los mandatarios de Colombia y Venezuela concretan una reunión en la que habrán de tratar importantes temas bilaterales. La presidencia colombiana informó que Gustavo Petro viajará mañana a encontrarse con Nicolás Maduro en Caracas, donde ambos líderes abordarán puntos clave como la reapertura de fronteras y el retorno de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Al regresar de una breve pausa, tenemos más noticias en Cierre Edición. Importante centro de distribución de alimentos se incendia. Cientos de personas no dejan pasar la oportunidad para robar. Y lo llevaremos a conocer a la Catrina más grande del mundo. Rompe todos los récords de esta vida.
Las espectaculares catrinas abundan por esos días en casi todas las ciudades de la República Mexicana, pero hay una que está llamando mucha atención. Tiene un récord en el libro Guinness. Fabiola Naya se encuentra en Zapotlanejo, Jalisco, y nos las presenta. Reviven las tradiciones del Día de Muertos. Luego de 2 años de estar en pausa, resurgen las costumbres y los misterios del más allá. Zapotlanejo, Jalisco, cuenta con el récord Guinness 2015 de la catrina más alta del mundo, con más de 18 metros de altura. Nosotros quisimos este año honrar a todos nuestros fabricantes. El diseño está inspirado en cómo las mujeres vestían en la época de 1890 aproximadamente, que fue cuando inició el tema textil en Zapotlanejo. Altares y desfiles de catrinas reviven a los muertos. Se cree que al menos durante estas fechas, las almas del más allá tienen permiso de disfrutar y convivir con sus seres queridos. Me tardó una semana hacer el sombrero, todo por la cultura mexicana y que siga habiendo estas raíces de la catrina aquí en Zapotlanejo. El orgullo de Zapotlanejo está en su gente y cada año es un buen motivo para recibir a los connacionales. Gonzalo Álvarez, alcalde del municipio y hermano del Canelo Álvarez, habla del origen de la catrina. 18 metros de altura, sentada. Plasma una joven de los años 20 en los cuales empieza a coser precisamente por la migración, fíjate, porque se iban los hombres a buscar ese sueño americano y las mujeres empezaban a tejer. Y bueno, hoy es toda una industria aquí en el municipio de Zapotlanejo. Reconocerles a esas mujeres que iniciaron esto y por supuesto con todo el apoyo de esos hombres que se iban con el sueño americano para que se superara este municipio. Cada municipio tiene su encanto en el Día de Muertos y este es Zapotlanejo, Jalisco, con la catrina de 19 metros. Yo soy Fabiola Naya, Noticias Estrella TV. Una bella expresión artística también cobra vida cada año en México cuando se acercan las festividades por el Día de los Muertos. Es el papel picado. Federico Guevara nos amplía más sobre esta rica tradición desde la Ciudad de México. Los sonidos en este taller son distintos y se alejan mucho de la realidad. Entre martilleos, perforaciones con gurbias, suajes y mucha imaginación, los artesanos convierten un simple papel de China en toda una obra de arte al gusto del cliente y, por así decirlo, incluyendo las fechas más tradicionales de la cultura mexicana. De Día de Muertos, hay de flor, de happy, de cumpleaños y hay muchas otras, ¿no? Pues en general creo que el trabajo es un arte. Y como muestra, basta y sobra el taller de papel picado Xochimilco, que desde hace 34 años hace de este oficio no tan solo una forma de vivir, sino una expresión artística ganada a lo largo de los años. Para esta artesana y diseñadora, el origen de esta empresa familiar es uno, en donde el azar marca su inicio. Mi papá quería dar clases de papiroflexia, pero se encontró con que le solicitaron mejor el papel picado. Y fue ahí donde dijo, sí, yo lo hago. Hermosas piezas que evocan el ayer de ese México de tradiciones, aunque la modernidad en ocasiones es el principal enemigo. Los detalles que lleva el papel hecho a mano no son los mismos que lleva el papel a máquina. Entonces, pues algunos irán por el precio, pero pues los clientes que nos favorecen les gusta pues la calidad que tenemos. Si bien el papel picado es una mexicanísima tradición, su origen no queda claro. Algunos antropólogos señalan que sus raíces son aztecas, otras una herencia china y finalmente se ubica a su vez en el periodo de la colonia española, como parte de las innumerables acciones por inculcar el cristianismo. Invariablemente, el papel picado es simplemente una expresión artística y cultural en este país. Desde Ciudad de México, Federico Guevara. En otras noticias, el incendio en un centro de distribución de alimentos en Río de Janeiro fue aprovechado por cientos de personas para realizar un tremendo saqueo. Las llamas se propagaron a 4 locales comerciales y tras la conmoción inicial la gente llegó corriendo para llevarse lo que podían. Los guardias de seguridad tuvieron que disparar al aire para intentar evitar que se siguieran robando la mercancía. Afortunadamente, no hay reportes de heridos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Sigan con nosotros. La policía peruana recibió ayuda de 4 superhéroes para capturar a una peligrosa banda de presuntos narcotraficantes. Tenemos autorización.
En realidad eran agentes disfrazados del Hombre Araña, Thor, Capitán América y hasta Catwoman. Ellos son los que rompieron la casa de Lima al tumbar la puerta con un mazo. Las autoridades informaron que usaron la táctica de disfrazar a sus oficiales para que pudieran pasar desapercibidos por los residentes de la zona. De seguro que ver superhéroes no es nada fuera de lo normal. Mientras tanto, científicos de la NASA captaron una simpática imagen en la que el sol parece estar sonriendo. Pero a pesar de lo curioso de esta fotografía, que fue difundida por el Observatorio de Dinámicas Solares, eso significaría problemas serios para la Tierra, porque podría ser el preludio a una tormenta solar geomagnética, la que podría entonces causar interrupción en navegadores satelitales y también causar serios daños a corrientes para las redes eléctricas. Feliz inicio de semana, esperamos contar con sintonía el día de mañana. Muy buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt.